Gloria a Dios. Quiero invitarles, hermano, que ocupen su lugar, porque voy a leer varias escrituras para darle una secuencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, haciendo una compilación de los 4 evangelios. Pero les decía, hermano, que todos estos días nos hemos estado compenetrando en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, y hemos sido muy bendecidos, ¿verdad? Porque, hermano, la resurrección del Señor Jesucristo es la victoria final de su obra redentora. Según el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el sacrificio debía de ser sellado con el regreso del sumo pontífice, del sumo sacerdote, y el pueblo estaba en el atrio a la expectativa, esperando que el sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios y que ofrecía sacrificio para el perdón del pecado de todo el pueblo estaba a la expectativa, y si el sacerdote después del sacrificio salía, era señal de que el sacrificio había sido acepto. Y cuando el sacerdote se presentaba ante el pueblo, hermano, el pueblo hacía gran algarabía, había gran gozo, había una gran fiesta, porque ellos entendían que el Señor, que Dios había aceptado aquel sacrificio y el pueblo había sido perdonado. Entonces, hermano, así era la liturgia judía, nos enseñaba esto, que el sumo sacerdote entraba cada año y el pueblo estaba en la expectativa. Y, hermanos, así el regreso de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote selló la aceptación del sacrificio allá en la cruz del Calvario, y se presentó vivo a los suyos, a los que habían creído en Él, a los que habían tenido fe en Él. Así que, hermanos, debemos de oír este testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para fortalecer nuestra fe. Y yo quiero, hermano, estar leyendo algunas partes bíblicas para darle una secuencia a la resurrección. Nuestro hermano Aldo los va a estar poniendo, pero solamente de cada texto que ponga, vamos a leer ciertas partes para poder comprender cómo se dio la resurrección. He titulado este sencillo sermón: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sean todos bienvenidos a la Iglesia Apostólica Casa de Dios. Paz de Cristo, iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron a ver el sepulcro. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, y les dijeron: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. Acordaos de lo que os habló cuando
en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Miren lo que dice San Juan, capítulo 20, del 3 al 8. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vamos a hacer una sencilla oración, hermanos, y así estar comenzando con este sermón. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Ahora bien, Señor, abre la puerta de mis labios para poder hablar una palabra que sea de bendición para su iglesia, que nos traiga gozo, que nos traiga alegría, que nos dé esperanza, Señor, porque usted venció la muerte, venció al diablo, venció a sus enemigos. La muerte, el sepulcro no lo pudo retener, Señor. Usted venció, Señor, a la muerte, Señor Jesucristo. Así que hoy en esta hermosa mañana hemos venido a adorarlo, hemos venido a alabarlo, hemos venido a glorificar, a exaltar su santo y bendito nombre, Señor. Así que en esta tarde, Señor, en esta mañana, permítanos gozarnos en su presencia. Gracias, Señor, por el milagro, no solamente de su muerte, sino el milagro de su resurrección. Ahora la tumba para nosotros no es un lugar lúgubre. Ahora la tumba para nosotros es la antesala hacia la eternidad. Y por eso, Señor, le damos una ofrenda de palmas grande y fuerte y abundante, porque estamos felices de que usted haya vencido. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hermanos, hoy estamos recordando aquel día de vida nueva. Y nos hemos reunido en este lugar para recordar aquel día, hermano, donde el Señor, muy de mañana, el Señor resucitó. Donde muy de mañana el Señor se levantó de la muerte, donde el Señor Jesucristo venció a la muerte, donde el Señor Jesucristo dejó la tumba vacía. Y esto es un testimonio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de la resurrección, hermano, es hablar de perfección. Porque cuando el Señor resucite a nuestros hermanos que murieron creyendo en el Señor Jesús, van a resucitar con cuerpos perfectos, con cuerpos que ya no se enferman, con cuerpos que ya no van a morir. Por eso, hermano, hablar de resurrección es hablar de perfección. Hablar de resurrección debería de hacer que se nos erizara la piel, y más cuando leemos esa parte que dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. O debería de erizarse nuestra piel cuando alguien dice: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Como que no nos podemos quedar callados, porque nosotros, hermanos, servimos
a un Cristo vivo. Y aquel que tiene un Cristo vivo, hermano, sabe alabar a Dios. Salta, brinca, corre, llora, ríe, canta y todo lo que se puede hacer porque siente dentro de su cuerpo a un Cristo vivo. Pero aquel hermano que tiene un Cristo muerto dentro de su vida, hermano, no sabe alabar a Dios. Está así, miren, yerto, inerte, inmóvil, estático. Pero aquel hermano que sabe que sirve a un rey vivo, alaba, glorifica, ensalza su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor se esmeró en dejar muchas pruebas indubitables de su resurrección. Y por eso dice Hechos capítulo 1 versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Para hablar de un reino se necesita un rey. No puede haber un reino con un rey muerto. Pero el rey que usted y yo servimos, hermano, es un rey que vive y nos invita a este reino. 40 días hablando acerca del reino de Dios a los suyos. Por eso el Señor se esmeró en presentarse a los suyos vivos, a los que antes de su muerte habían creído en Él. Presentarse vivo a los que lo vieron morir, a los que lo vieron expirar, a los que lo vieron estar en los estertores de la muerte. Se les presentó vivo aquellos hermanos que cuando lo vieron morir, que cuando lo vieron inclinar su cabeza, su fe se les tambaleó. Porque a veces cuando vienen las luchas, las pruebas, hermano, como que nuestra fe tambalea, como que nos queremos caer. Y el Señor, hermano, se les evidenció para confirmarle la fe. A ninguna sola persona que no había creído en Él se les presentó vivo. No lo vio Anás, no lo vio Caifás, no lo vio el cuerpo del Sanedrín, no lo vieron los fariseos, no lo vio Herodes, no lo vio Pilato, no lo vio mucho menos la mujer de Pilato, que había soñado y había entendido que Jesús era varón justo. Pero el Señor sí se les presentó a aquellos que antes de la cruz habían tenido fe en Él, y aún a aquellos que lo vieron morir y habían tenido una débil fe cuando lo vieron morir, como a un Tomás. El Señor también se les presentó para fortalecer su fe. Y no juzguemos, hermano, a nuestros hermanos, a los discípulos, a los creyentes, porque todo fue muy rápido, todo sucedió de repente. Apenas estaban el domingo pasado celebrando la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Apenas lo habían visto entrar al templo, apenas lo habían visto voltear las mesas y con chicote en mano sacar a los cambistas, porque el Señor debía de cumplir esa escritura que dice: el celo de tu casa me comió. Porque no le gustó al Señor, entró un celo, porque ahí se vendían animales para hacer sacrificios, animales enfermos, tuertos, sarnosos, para irnos a presentar como un sacrificio para el Señor. Esto le desagrada al Señor. Si usted viene aquí a este lugar
usted venga y presente un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor, que es nuestro culto racional. Había sucedido todo tan rápido, todo, la confrontación con el sistema religioso. Había estado un rato en Betania, no lo encontraban. De repente, hermano, ya estaban tomando la Santa Pascua. Hace la transición a la Santa Cena. Les estaban lavando los pies a sus discípulos. Se los lleva y va a orar al Getsemaní. Lo traicionaron, lo aprendieron, lo juzgaron, lo golpearon, lo avergonzaron, lo crucificaron. Y luego vino su muerte. Y luego vino la sepultura. En una semana, todo eso junto. Que los discípulos casi perdieron la fe y olvidaron lo que tantas veces el Señor les repitió una y otra vez, como en San Mateo 16:21 les decía: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Se nos repitió esto, hermano, el Señor a sus discípulos una y otra y otra y otra vez. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que a veces las situaciones del mundo embotan nuestra cabeza, llenan nuestra cabeza, y se nos olvidan las promesas del Señor Jesús. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque hay quienes como ellos, también hay personas que se quedan en ese vacío entre la cruz y la resurrección. Se quedan en el inter, como dicen. Y por eso el Señor, hermano, se preocupó por dejar muchas evidencias de su resurrección, porque muchos se quedan a la mitad del camino entre la cruz y la resurrección. Y por eso esa tumba vacía es un testimonio para nosotros de que la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la resurrección para usted y para mí debe de ser un mensaje de esperanza, porque ahí vemos la grandeza del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso, hermano, el apóstol Pablo le escribe a esos que quedan en el vacío entre la cruz y la resurrección. Les escribe ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 12 al 20. De Dios, aleluya. Y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Los saduceos no creían en la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
entonces también los que durmieron en Cristo, o los que murieron, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, como diciendo el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, los que hemos depositado nuestra fe en Él somos los más miserables de este mundo. Pero luego dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Gloria a Dios. En palabras para que entendamos aquí los de Ciudad Juárez, Pablo nos está tratando de decir a nosotros: y si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos nosotros aquí en esta reunión? Si Cristo no resucitó, hermanos, vámonos todos al chamizal a esconder huevos de coneja y a buscar huevitos de colores con confeti o con premios. Si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, vamos a hacer una carnita asada. Si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vamos a tomarnos unas cervezas, porque Cristo no resucitó. Pero dice Pablo: pero si Cristo resucitó, esto es otra historia. Si Cristo resucitó, otro gallo nos canta, porque si Cristo resucitó, hay que consagrar nuestras vidas, hay que vivir en santidad, hay que alabarlo, hay que adorarlo, hay que servirlo. Mire, hermano, ninguno de nosotros tenemos la constancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ¿a cuántos de nosotros el Señor se nos ha manifestado y podemos sentir su presencia? ¿Sabe por qué podemos sentir su presencia? Porque Él vive y Él se mueve dentro de su iglesia. No tenemos una constancia de que Él resucitó. No estábamos ahí, hermano. Ya pasaron casi 2000 años. Pero sabemos que Él resucitó por las evidencias que Él dejó, que son innegables, indubitables, y porque sentimos su presencia. Y aunque no lo vemos, podemos sentir sus caricias. Y aunque no lo vemos, y a veces estamos platicando con Él en oración, a veces Él pone su mano en nuestro hombro y sabemos que Él está ahí con nosotros, y hablamos con Él en oración y Él nos contesta y Él nos habla a través de muchas cosas. Usted y yo somos bienaventurados, hermanos, porque la palabra de Dios así lo dice. Porque Tomás, hermano, él no creía en la resurrección. Aún los mismos discípulos, cuando las mujeres van y les dicen: el Señor ha resucitado, ellos no lo podían creer. Y cuando el Señor les había aparecido vivo a sus discípulos, que estaban con puertas aldadas, candados, cadenas, cerrojos, y les aparece vivo el Señor y come con ellos y platica con ellos y les dice: tóquenme, abrácenme, vean que este es mi cuerpo, vean que tengo piel, vean que tengo huesos y tengo mucha hambre, porque por 3 días no comía ni un solo bocado. Y Tomás, cuando llegó, no había estado ahí, y le dicen los discípulos: Jesús ha resucitado, lo vimos aquí, comió con nosotros, platicó con nosotros, estaban las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y traspasó la pared y aquí estuvo juntamente con nosotros. Él vive. Tomás les dice: ustedes se están desvariando. Decía él: lo vimos morir ahí en la cruz, ya está muerto.
la mente de todos ellos, hermano, estaba un Jesús muerto, inerte, yerto. Y el Señor reaparece otra vez, desaparece, pero ahora sí estaba ahí Tomás. Cuando el Señor les dice: pasa a vosotros, voltea a Tomás y se dirige ante él, porque él había dicho: si yo no meto mis dedos en sus heridas, porque hermano, decíamos que una de las heridas fue la perforación que el Señor sufrió en sus manos y en sus pies. Fue la herida en su costado. Y se dirige ante él y le dice: Tomás, mete tu dedo, como dijiste, en mis heridas. Mira, estoy vivo. Hermano, sus manitas habían sido horadadas. Y le dice: mira mis manos que traspasaron. Mete tu mano en mi costado. Y se mueve su ropa y se ve su costado abierto. Y Tomás cae de rodillas y le dice: mi Señor y mi Dios. Pero Jesús le dice: porque me viste, creíste. Más bienaventurados los que no me vieron, usted y yo, y han creído. Aleluya. El Señor, hermano, si Él quiere, se puede manifestar aquí en vivo, si quiere, aquí físicamente, si Él quiere. Pero este asunto de la resurrección es cuestión de revelación. Y a nosotros el Señor se nos ha revelado. Y por eso sentimos su presencia. Y por eso gritamos que Él vive. Los 4 evangelios, hermanos, nos muestran a unos discípulos acobardados, temerosos, encerrados en habitaciones con llave, frustrados, sin fe, sin esperanza, porque todos sus sueños, sus metas se habían ido con Jesús a la tumba, porque se sentían como desprotegidos, porque se sentían como que Jesús los había dejado solos. Se sentían desanimados. ¿Cuántas veces, hermano, todo esto que estoy diciendo no lo sentimos nosotros? A veces nos sentimos desesperanzados, tristes, solos, sin fe, y como que todos los sueños se nos han ido por las situaciones, por las adversidades. Y así estaban los discípulos. Sentían que sus sueños, sus anhelos se habían ido con Jesús a la tumba, al sepulcro. Los 4 evangelios también confirman que las mujeres nunca se apartaron del Señor Jesucristo rumbo al Calvario. Mientras los demás corrieron, solo uno de ellos, el amado, el que se recostaba en su pecho, aquel que dice el Evangelio según San Juan, quizá hablando de él mismo, Juan Marcos, aquel que salió envuelto en una sábana y cuando iban a apresar a Jesús salió corriendo desnudo, porque no, en el apresuramiento para huir, para salir corriendo, ni la ropa alcanzó a agarrar y se fue desnudo. Pero a partir después, hermano, cuando al Señor lo condenan, Él no se separó juntamente con las mujeres de Jesús. Y las mujeres no se separaron del Señor cuando sufrió tal castigo. No se separaron de Jesús rumbo al Calvario. No se separaron de Jesús en el Calvario. No se separaron de Jesús en su muerte. No se separaron de Jesús en su velorio. No se separaron de Jesús en su sepultura. Y ellas estuvieron
estuvieron presentes cuando el Señor ya había resucitado. Porque los 4 evangelios confirman que las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús. O sea, me refiero a los primeros seres humanos que lo vieron ya resucitado. Ya resucitado. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús ya resucitado. Porque la mujer, hermano, fue la que hundió a Adán, la que hundió al hombre. Pero también la mujer fue la que sacó al hombre del hundimiento, cuando aquella mujer dio a luz al Cristo, al Mesías, a Jesús, a Emmanuel, al Salvador. Y al ser ellas testigas de la resurrección de Jesús, aquello, hermano, fue una gratificación, como un reencuentro de la redención de la mujer. Y así como el primer Adán pecó y nos hundió a todos, el postrer Adán, Jesucristo sin pecado, nos restauró también a todos. Así que denle un aplauso grande y fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Ellas fueron las primeras que lo vieron resucitado al Señor. Pero cáigase para atrás, hermano, porque ni un ser humano vio la resurrección de Jesús. Lo vieron resucitado. Me refiero, hermano, a cuando ese cuerpo que estaba inmóvil, tieso por la muerte, volvió a la vida. Porque estaba en un sepulcro, estaba una piedra grande y sellada con aquel sello romano. Guardias escoltando la tumba. No había nadie, estaba oscuro ahí. Pero, hermano, cuando aquel cuerpo, después de las 72 horas, cuando aquel cuerpo empezó a latir nuevamente el corazón de Jesús, y que los ojos del Señor Jesús se volvieron a abrir, los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del acto de la resurrección, fueron los ángeles. Porque 72 horas, hermanos, allá en el cielo, yo así me lo imagino, había silencio. Por 72 horas, que no es nada para ellos, porque para ellos no existe el tiempo, pero para nosotros 72 horas fueron 3 días amargos para los discípulos. 3 días llorando al Señor. Porque, hermano, cuando se va alguien que uno quiere y ama tanto, uno llora, uno se aflige. Y 72 horas no es nada. El dolor, cuando uno realmente ama, hermano, el dolor puede durar 1 año, 5 años, 10 años o hasta toda la vida, porque se extraña y se ama a esa persona. 72 horas de silencio en el cielo, porque los ángeles estaban en la expectativa. Pero cuando el corazón del Señor volvió a latir, cuando los ojos del Señor se abrieron nuevamente, cuando el Señor se libra de las mortajas, de las vendas, del sudario y de todo lo que le habían puesto, hubo fiesta en el cielo. Los ángeles aplaudieron, los ángeles cantaron, los ángeles alabaron a Dios. Pero ¿sabe también, hermano, quién vio la resurrección? Satanás y los demonios. Por 3 días ellos estaban haciendo fiesta. Ganamos, ganamos. Lo
matamos, lo matamos. Pero no crea, estaba esa espinita en ellos de que el Señor había dicho: en 3 días resucitaré. 72 horas en el sepulcro. Y cuando se cumplió las 72 horas y vieron lo mismo que los ángeles, que vieron que el corazón volvió a latir, que vieron que abrió sus ojos, que vieron que salió de la tumba, hermano, el diablo también con ello vio su derrota. Y por eso el diablo, hermano, es un mal perdedor. Él no acepta que Cristo vive, y por eso lo quieren mantener en ciertas iglesias en una cruz. Pero el Señor ya no está en una cruz, Él ya no está en la tumba. Él vive, Él se mueve entre nosotros, Él se mueve entre los vivos. Y a mí, siempre, hermano, que predico la resurrección, me pongo a pensar y leo los 4 evangelios y me pongo a pensar en todos los que amaban a Jesús, los que realmente lo amaban, hermano, a los que realmente les dolió la muerte de Jesús. Me llama la atención que apenas hacía unos días atrás tenían a un Cristo vivo. Y ahora, hermano, en su mente tenían a un Cristo muerto. Los discípulos estaban tan tristes que no tenían el ánimo para pensar siquiera y recordar lo que el Señor les había dicho, que en 3 días resucitaría, porque ellos tenían a un Cristo muerto en su mente. Las mujeres se habían organizado y habían ido a comprar especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor, para que ese cuerpo no oliera a muerte. Querían irle a hacer un culto a un muerto. Yo no sé si iban a hacer algo así como el Día de Muertos, ¿verdad? Que la gente se prepara con comida, y si le gustaba una Coca-Cola, ahí le llevan su Coca-Cola. Si le gustaban mucho los chuchulucos, ahí le llevan sus chuchulucos. Yo no sé si ellas iban bien preparadas para llevarle lo que a Jesús le gustaba. Y llevaban aquellas especias aromáticas para embalsamar al Señor y que su cuerpo se conservara por mucho tiempo, y que su cuerpo oliera especial, hermoso. Lo que ellas no sabían, que el cuerpo del Señor no olía a muerte, el cuerpo del Señor olía a vida, porque Él ya había resucitado. María Magdalena, hermanos, ella era sincera. Ella amaba al Señor Jesucristo porque el Señor le había liberado de 7 demonios que ella tenía. Pero su sinceridad no le bastó, no fue suficiente para que ella entendiera que Cristo no podía ya estar muerto al 3er día. La sinceridad y el amor de estas mujeres no les bastó para que ellas pudieran entender que Cristo ya no estaba en la tumba. Porque ellas venían planeando, hermano, después del sábado anual que cayó un día jueves, ellas el viernes fueron a comprar las especias aromáticas. Y después otro de los evangelios dice: y pasando el sábado semanal, habían planeado ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Y en el camino, muy de mañana, como dice la Biblia, ellas empezaron a pensar en los impedimentos. Comenzaron a pensar: ¿y quién nos removerá la piedra del sepulcro?
Una piedra, hermano, que tenía que ser movida entre mucha gente. Además, la piedra estaba sellada. Además, había guardias ahí alrededor. Era obvio que no las iban a dejar. Además, el Sanedrín y todo el cuerpo religioso había pagado a los guardias para que dijeran: cuiden la tumba, porque estamos seguros que estos que siguieron a Jesús van a venir a robarse el cuerpo y van a decir que Jesús resucitó, porque lo oímos decir que en 3 días restauraría el templo y se refería a resucitar. Y ellas iban pensando en todo eso. Pero cuando llegaron, hermano, ellas iban en su mente con un Cristo muerto. Y yo pregunto: ¿cómo es posible conocer a Cristo y buscarlo donde no está? ¿Cómo es posible que alguien que haya sido bautizado ande en lugares donde no está Cristo? ¿Cómo es posible que alguien que ha sido lavado con la sangre de Jesús esté ahorita en los bailes, esté en las cantinas, esté en los centros nocturnos? Ahí, hermano, esos son lugares de muerte. ¿Y cómo es posible, hermano, que alguien que conocía a Cristo y que lo había conocido vivo unos días atrás, ahora estaban buscando a Cristo donde no estaba? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a Cristo no se le busca en los panteones. A Cristo no se le busca en los sepulcros. A Cristo no se le busca en los camposantos ni en los cementerios. Allí no se encuentra a un Cristo vivo. A un Cristo vivo se le busca entre los vivos. A un Cristo vivo se le busca en una iglesia viva que sabe alabar, adorar, glorificar, servir a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Iba pensando en un Cristo muerto. Los discípulos allá llorando a un Cristo muerto. Los 2 discípulos que desertaron de las filas del cristianismo, allá caminando y regresando a Emaús, pensando en un Cristo muerto. Y Cristo, como Él es el Todopoderoso, como Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, estaba tratando con los de Emaús, estaba tratando con las mujeres, estaba tratando con los que estaban encerrados en la casa, porque Él es poderoso. Y cuando llegan las mujeres, hermanos, ven que la piedra ya está removida. Y dice uno de los evangelios que los guardias romanos estaban tirados en el piso como muertos del miedo, del terror, porque la tierra tembló, porque había bajado un ángel del cielo con sendas ropas blancas, y como si nada había movido, hermano, la piedra. Y cuando aquella piedra la removió y la dejó en el piso, se sentó, hermano, en aquella piedra. Ahora aquella piedra con el ángel sentado es un monumento para que recordemos que la tumba está vacía. Es un monumento para que recordemos que el Señor ya resucitó. Las mujeres asomándose al sepulcro no vieron a Jesús, y le aparecen aquellos 2 varones que buscan. Sabemos a quién buscan. Sabemos que buscan a Jesús. Sabemos que buscan a aquel Jesús que estuvo en la cruz del Calvario, aquel Jesús que murió. Pero no lo busquen aquí, búsquenlo entre los vivos, porque Él vive, porque Él venció la muerte. Él no
eso el Señor les decía: va a llegar un momento que cuando yo sea quitado, venga tristeza a sus vidas. Pero va a llegar otro momento, cuando resucite, que esa tristeza se volverá en gozo. Y entonces pidan lo que quieran y eso lo van a obtener. Pidamos lo que queramos, porque Cristo vive, hermanos. Nuestro Dios es un Dios real. Aleluya. Y mientras hablaba con ellos, hermano, María Magdalena llega también buscando a su Señor. Y vio a los ángeles sentados a los lados donde había sido puesto el Señor. Y empieza a llorar amargamente, porque, hermano, esta historia de la humanidad empezó, hermano, el llanto aquel día cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron sacados del paraíso. Ahí empieza el mar de lágrimas para nosotros los seres humanos. Y desde entonces el hombre no ha parado de llorar en este mundo. Hubo lágrimas cuando el Señor nació. Hubo lágrimas cuando el Señor estaba en aquella cruz. Hubo lágrimas de su madre. Hubo lágrimas por los que le amaban. Hubo lágrimas, hermano, también en su resurrección. ¿Por qué lloras, hermano? ¿Por qué lloras? Le dijo Jesús a María Magdalena. ¿Por qué lloras? Ella no entendía y no conocía que era Jesús. Sus ojos estaban velados. No veía a causa de la tristeza. Y ella, pensando que era el hortelano, le dice: ¿dónde le has puesto? Yo voy a recoger su cuerpo, como si ella pudiera cargar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué lloras, hermano? ¿Porque estás enfermo? ¿Acaso Cristo no resucitó? ¿Acaso Cristo no es nuestro médico? ¿Acaso Cristo no es nuestro sanador? ¿Por qué lloras? ¿Por el problema económico que tienes? ¿Acaso Cristo no es nuestro proveedor? ¿Por qué lloras? ¿Por el problema legal que tienes? ¿Acaso Cristo no es nuestro abogado? ¿Acaso, hermano, tú eres de los que tienes a un Cristo en la cabecera de tu cama? ¿Acaso tú eres de los que tienen a un Cristo colgando en el pecho o tatuado, muerto? Hermanos, nosotros tenemos a un Cristo vivo. Aleluya. Y Él puede, Él vino, Él murió, Él resucitó para secar toda lágrima de nuestros ojos. ¿Por qué lloras? Le dice el Señor. ¿Dónde le han puesto? ¿Dónde le has puesto? Y el Señor le dice: María. Y ella conocía la voz del Señor. Y cuando conoció que no era un hortelano, y conoció que era Jesús, que le dijo: María, con esa voz de amor, hermano, con esa voz que penetra hasta los huesos. Ella quiso abrazar al Señor, pero el Señor le dice: espérame, no me toques, que no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Pero corre y dile a los hermanos que no estoy muerto y que estoy vivo. Diles que he resucitado. Mientras tanto, aquellos dos van llorando, van en el camino el desaliento, van en el camino pensando en volver a buscar trabajo. Van pensando
pensando volver a esa vida antigua que antes tenían, antes de conocer a Jesús, antes de que el Señor los llamara. Desertando de las filas del cristianismo. ¿Por qué has desertado de las filas del cristianismo, hermano, hermana? Por la prueba, por la lucha, por la adversidad. Y el Señor, hermano, se acerca como un extranjero. Y ellos iban platicando, iban diciendo: es que ¿cómo es posible que aquel en el que confiamos, el que era un gran profeta, era un gran predicador, era un gran maestro, era tan buena persona, era, y Jesús llega como un transeúnte más y se les allega y les dice: ¡epa, amigos! ¿Qué pláticas llevan ustedes, hombre? ¿Por qué tan tristes? ¿No ven el día como está hermoso? Oiga, hermano, ellos no sabían todavía que ese era un día de vida nueva. Y ellos iban cabizbajos también, sus ojos velados por la tristeza, porque a veces la tristeza, hermano, no nos deja ver más allá de nuestras narices. Y el Señor les dice: pues a ver, platíquenme. Es que Jesús, tú no sabes cómo este Jesús, quien nosotros habíamos depositado nuestra confianza, lo aprendieron, lo enjuiciaron, lo golpearon, lo masacraron, lo clavaron, lo mataron, lo sepultaron. Había dicho que iba a resucitar al tercer día y ya son más de 72 horas y no ha resucitado, y ni sus luces. Y Jesús les dice: ah, qué muchachos. Y les empieza a recordar las escrituras. Y ellos sentían que su corazón ardía, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque la palabra de Dios vuelve a encender aquellos corazones que estaban apagados. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia: el pábilo que humea no se apagará, la caña cascada no se quebrará. Gloria a Dios. En los pábilos de las velas, cuando usted le sopla, hay velas muy aferradillas. Usted le sopla y se vuelven a prender, y vuelve a soplar y vuelven a prenderse. Porque a veces el enemigo, hermano, nos quiere apagar el fuego y nos sopla. Pero el Señor dice: la caña cascada, por más que el enemigo la doble, no se va a quebrar. Porque así es la iglesia. Por más que el enemigo nos estruje, cuando voltemos a ver el Calvario y voltemos a ver la resurrección, nos hacemos más fuertes. Y cuando el pábilo que humea, hermano, aparentemente se apagó y empieza a humear, y cuando volteamos a ver la cruz y volteamos a ver la resurrección, el pábilo se vuelve a encender. Alguien le dé un aplauso al Señor Jesús. Y aquellos sentían, hermano, que su fuego en su corazón ardía. Ardía. Y llegan a un punto donde ellos ya habían llegado a casa y ya habían sacado las llaves. Ya traían las llaves. Ya estaba. Y luego Jesús: bueno, pues qué gusto haber platicado con ustedes. Qué gusto en haberles animado por el camino. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Y luego ya ellos, hermano, a uno de ellos se le ocurre decir: quédate, Señor, que se hace tarde.
Y el Señor dice: me invitan a quedarme, sí, vamos pues. Y al Señor le gustaba convivir, hermano, y le dice: ¿habrá algo de que podamos comer? Y dice: sí tenemos algo. Y una característica que tenía el Señor, léanlo en los 4 evangelios, una característica: siempre que iba a comer el Señor, levantaba al cielo el alimento, lo bendecía y lo partía. Y cuando estaban a la mesa, ellos todavía lo tenían ahí, hermano, a medio metro. Y el Señor les dice: antes de comer, vamos a orar por los alimentos. Y cuando el Señor, hermano, empieza a orar por aquellos alimentos y los levanta al cielo y parte aquel pan, se les vino a la mente la Santa Cena. Y cuando, hermano, vieron esto, lo velado de sus ojos se fue, y vieron que el transeúnte aquel que nos acompañó era Jesús resucitado, ahí en delante de sus ojos vivos. Y cuando ellos se levantaron de la mesa y dijeron: Jesús, Jesús, el Señor desapareció de sus ojos. Y dijeron: ¿qué hemos hecho? Desertamos, no, vamos a regresar y vamos a decirle a los hermanos que en verdad Jesús ha resucitado. Oiga, hermano, habían caminado kilómetros para llegar hasta Emaús, y ahora de Emaús regresaban a Galilea, donde el Señor les había dicho que los iba a ver allí. Qué hermosas historias nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 40 días el Señor presentándose vivo a los discípulos, a los apóstoles, primeramente a las mujeres, y a más de 500 hermanos el Señor se les presentó vivo. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? Que sentías un Cristo vivo en tu vida, el primer amor, y que te movías y tú decías, decía el pastor: hermano, alguien que me venga a ayudar a limpiar. Hermano, yo limpio. Alguien que venga a construcción. Hermano, yo me apunto. Ya estamos, class. Hermano, vamos a hacer una actividad de comida. ¿Alguien quiere? No, yo participo, yo doy, yo trabajo, yo ayudo, porque teníamos a un Cristo vivo. Pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó durante todo este tiempo del bautismo hasta aquí? Y te has quedado entre la tumba y la resurrección, y te has quedado en un lugar vacío, en un lugar lúgubre. Y ahora tu rostro ya no brilla como aquel día cuando recién te bautizaste y que los hermanos te dábamos la bienvenida, que sonreías, que te gozabas, que decías: voy a ser el mejor cristiano, la mejor cristiana, voy a hacer algo grande aquí, voy a servir al Señor. ¿Y qué pasó? Y ahora te cuesta alabar a Dios, ahora te cuesta venir a los cultos, ahora todo te duele, todo te molesta, está muy fuerte el ruido. Ahora, hermano, hay que dar. Yo no tengo, no traigo, traigo pero no suelto. ¿Qué te pasó? Ahora oras y vienes al altar y no sientes nada, porque estás en tu vida con un Cristo muerto, cuando antes lo tuviste como un Cristo vivo. Y ahora por eso no te llama a venir al altar. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a la iglesia?
pero todas esas son respuestas de Cristo, de alguien que tiene un Cristo muerto en sus vidas. Señor, pero ¿qué pasa? Ahora ya no te siento. Antes sentía tu presencia. Antes sentía que mi piel se erizaba. Antes oraba y sentía que me levantabas en un torbellino y venían lenguas que la hablaba, lenguas y me gozaba y brincaba y danzaba. Y ahora no siento ni el aire de los mini splits. Al Señor no le pasa nada. A ti te pasa algo. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él vive. Necesitas, como los de Maús, poner atención a la palabra para que ese fuego que se te estaba apagando se vuelva a encender y entonces vuelvas a ser el mismo de cuando te bautizaste. Hermanos, Cristo vive. Y estas palabras, hermanos, le molestan al diablo. Y hoy le recordamos al enemigo, al diablo, que el Señor le reprenda, que es un mal perdedor, que lo avergonzó el Señor a él y a todos los adversarios en la cruz del Calvario, y que la muerte le avergonzó porque no lo pudo retener. Gloria a Dios. Fue hasta lo más profundo, fue al inframundo, a arrebatarle las llaves a la muerte. Y ahora, hermano, si es cierto, dice Isaías, que cuando murió, hermano, cuando estaba en la cruz, él dijo, dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Como cordero estaba ahí en la cruz. Pero cuando él resucitó, ya no resucitó como cordero, hermanos. Él resucitó como león, como el león de la tribu de Judá. Y si acá no habló, cuando resucitó habló y dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos que tienen un Cristo vivo pueden alabarlo? ¿Cuántos se pueden levantar? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? ¿Con qué te está deteniendo? Póngase de pie, hermano, alabe al Señor. Denle un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la vida de estos hombres temerosos, cuando lo vieron a Jesús resucitado, su vida cambió. El Señor le reprogramó su mente, le reprogramó su corazón, le reprogramó su vida. Y antes que se cuidaban de no morir y hasta huyeron y se encerraron, a partir de ahí, hermanos, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. A partir de ahí, predicaban por las calles, por las plazas, por los templos y por todas partes que el que había muerto en una cruz había resucitado, y el que creyera en él sería salvo y sería perdonado y recibiría el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amada persona que no te has entregado al Señor, este gozo que nosotros que nos hemos entregado a Él sentimos hoy, tú lo puedes sentir también. Pero necesitas pasar por la cruz. Necesitas entregarte a Él, bautizarte en el nombre de Jesucristo, y puedas sentir el gozo de tener a un Cristo resucitado, de tener a un Cristo vivo. Denle un aplauso grande y fuerte al Señor Jesús. Quiero recordarles, quiero decirles algo muy importante. Siempre recomiendo algún libro
este libro que se llama El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Si se fija, es un Jesús que nada más se le ven sus ojos, porque él empieza a narrar que nosotros conocemos un Jesús que nos presentan en las películas, pero aquí dice él que realmente no se da una pista de cómo él era, pero sí se da una pista de quién era y del poder que él tenía. Habla de la entrada triunfante, habla de su muerte, habla de su resurrección y habla de muchas cosas importantes. Claro que la base principal es la Biblia, pero hermano, ver cómo otras personas miran de otro punto de vista la resurrección es algo bien hermoso, bien poderoso. Yo quiero invitarles, hermano, que vengamos a